Es muy bonito, muy especial para nosotros, de verdad, estar aquí. No tan frecuentemente como quisiéramos, pero es muy hermoso siempre estar aquí, hermanos, en verdad. Así que Viviana nos dé un saludo y al final le voy a pedir que ella participe más al final, pero que nos dé un saludo. Buenas tardes, que Dios les bendiga y gracias a Dios porque podemos estar juntos para alabarle y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Les he saludado en mixteco de la Costa Chica de Oaxaca. Gracias. Gracias. Gracias, Viviana, y gracias, hermanos. Pues no es por presumir, hermanos, pero yo estoy estrenando una camisa. Y también estoy estrenando una nueva edad. Por eso es que Viviana me regaló esta camisa por mi cumpleaños, que es el día de hoy. Así que estoy cumpliendo mis primeros 48 años. Yo sé que parezco de 28, pero no, ya 48. Así que estamos de fiesta. Para mí esta es la mejor forma de celebrar. Estar con los amigos, con los hermanos, es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Estar entre nosotros, en hermandad, en amistad, es muy bonito. Me da mucho gusto la familia que se está integrando hoy, ¿verdad? Desde Córdoba, desde Córdoba. Qué bueno, porque llegan a un buen lugar, con una familia hermosa, una comunidad muy hermosa, y yo creo que todos los van a cuidar a esta familia, ¿verdad? Y todos les vamos a dar nuestro cariño y nuestro amor de Dios y entre nosotros. Pues hermanos, como el tiempo corre muy rápido, quiero decirles que estoy preparando un seminario. A veces preparo algunos seminarios o cursos para informar del ministerio de traducción de la Biblia y de difusión de la Biblia en los diferentes idiomas de nuestro país. Pero hoy sobre todo quería yo estrenar una introducción a este seminario, que van a ser 4 temas. Normalmente los seminarios los preparo para que duren más o menos un mes. Este va a durar unas 12 horas. Normalmente lo hago como cada sábado virtual, y este seminario tiene el objetivo de involucrar más hermanos en el ministerio de la traducción de la Biblia y la proclamación de la palabra de Dios para todos los pueblos de nuestro país y más allá. A lo mejor ustedes ya saben, muchos ya saben que en nuestro país se siguen hablando muchos idiomas, ¿verdad? Como el que habló Viviana, que es el idioma mixteco. A veces pregunto aquí si alguien más habla otro idioma aparte del mixteco. Bueno, yo sé algo del zapoteco porque crecí con mi abuela, que es de un pueblo, o era de un pueblo zapoteco, y yo aprendí algo del zapoteco, no muy fluidamente como Viviana, pero puedo entender. El zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. ¿Alguien más aquí habla otro idioma mexicano, indígena, originario? O que sus papás, su mamá, su abuelo hablaba una lengua indígena de México, sí, allá atrás. ¿Qué lengua, hermanas? ¿Cuál? El zapoteco del Istmo, de Tehuantepec, y luego la hermana hasta atrás. El zapoteco. ¿De dónde? Mixteco. Bueno, puede tomar clases con Viviana y practicar las dos. Aunque les cuento que el mixteco es el idioma que tiene más variación. Hay 81 diferentes lenguas mixtecas. Entonces, cada lengua mixteca es diferente. Y por eso cuando traducimos la Biblia, pues se requiere una traducción, o debemos decidir hasta dónde va a ser útil esa traducción de la Biblia. ¿Para qué pueblos? ¿Para cuánta gente va a ser útil? Pero como que quiero comenzar celebrando, hermanos. Hace unos días presentamos el libro de Jonás y Ruth en el idioma guave de San Mateo del Mar, que es por allá la zona del Istmo, ¿verdad?
Estuvimos ahí unos 2-3 días con casi 50 grados de calor, sin ventilador y sin aire acondicionado. Nos recordamos, dijimos, estamos volviendo a la vida misionera. Pero no aguantamos mucho que digamos, luego nos regresamos. Pero bueno, ya se presentó ese librito, esos libros que son los primeros libros en ese idioma para ese pueblo del Antiguo Testamento. Ellos solo tienen el Nuevo Testamento. En cambio nosotros en español tenemos la Biblia completa, ¿verdad? Eso es muy bonito. Yo me imagino que todos aquí leen su Biblia y disfrutamos la Biblia, y la Biblia nos bendice porque es la palabra de Dios, pero hay pueblos que no tienen toda la Biblia, solamente algunos libros, o en este caso los guaves, solo el Nuevo Testamento. Pero también desde ya quiero celebrar, a lo mejor se van a enojar conmigo los hermanos cuicatecos, que están en una comunidad que se llama Santa María Pápalo, porque ellos terminaron ya hace un buen tiempo los 4 evangelios. Ellos no tienen ni el Nuevo Testamento, nada. Pero han estado ya trabajando unos años, y hace unos 2-3 años, terminaron la traducción y la grabación en audio de los 4 evangelios. Pero por algunas razones de salud del equipo, se retrasó la publicación del libro, pero ahora ya me lo acaban de entregar, aquí lo tengo. Estos son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la lengua cuicateca de Santa María Pápalo, Oaxaca. Todavía no tenemos una fecha, pero normalmente se pone una fecha, vamos al pueblo, se hace una celebración y se le entrega al pueblo los libros de la Biblia que se van avanzando. Ya ellos van avanzados en el Nuevo Testamento, pero apenas van a recibir estos 4 evangelios. Primero Dios, pronto, en cuanto haya una fecha, yo les avisaré a través del equipo ministerial de esta iglesia, para que si alguien quiere ir a la celebración, pues nos acompañe. Eso está de aquí a Tehuacán. ¿Cuánto tiempo es? Como 1 hora y media o algo así, 2 horas. Y de Tehuacán allá, a lo mejor como otras 3 horas o 3 horas y media. Entonces, no está tan lejos que digamos. Entonces, pero damos gracias a Dios por estos avances. Y así, hermanos, al final les pasaré un video también de otro Nuevo Testamento que ya se terminó en la lengua mije, y es un proyecto para el que estamos recaudando fondos ahora. Bueno, yo les decía, hermanos, que iniciaremos muy próximamente un seminario, y a este seminario le he llamado Una Comunidad en Misión, porque toda la obra de Dios, hermanos, no es posible hacerlas solos, ¿verdad? No somos los que estamos a cargo de un ministerio, de un área ministerial, pues no nos damos abasto para todo el trabajo, ¿verdad? También así le pasó al Señor Jesucristo, a los apóstoles, que era mucho trabajo, y por eso el Señor les llegó a decir: pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque se requieren muchas personas, muchos participantes para hacer un proyecto de trabajo. Para participar en la misión de Dios se requiere un grupo cada vez mayor, se requiere el involucramiento de todos los hijos de Dios. Y yo quiero ser útil para ustedes este día, hermanos. Yo sé que ustedes me deben dar mi regalo porque es mi cumpleaños, pero como no les avisé con tiempo, yo les quiero dar un regalo. Yo quiero compartirles lo que he aprendido respecto a la visión de Dios, respecto a cómo involucrarnos, pero también cómo nuestra propia visión personal tiene mucho que ver quiénes somos nosotros, cómo pensamos nosotros, qué visión tenemos nosotros. Y yo sé que esto va a tener mucho sentido porque estoy viendo los nuevos banners, vi el banner allá afuera, la lona, estoy viendo los banners y creo que nos estamos poniendo de acuerdo en el espíritu, porque tiene que ver con la visión.
Hace rato también orábamos y la hermana Isa oró que Dios nos dé una visión clara. Y yo quisiera que hoy salgamos de aquí con una visión más clara, más fuerte, para la obra de Dios, pero también para su vida personal, para su familia, para su proyecto personal. Y que ese proyecto personal se alinee a la visión de Dios. Porque es lo mejor que podemos hacer. Y es la mejor forma de tener éxito en nuestros proyectos. Cuando nuestros proyectos personales se alinean al proyecto de Dios, al megaproyecto de Dios, nuestros proyectos son más exitosos. Yo lo he visto eso en mi vida, en la vida de muchos hermanos, y la palabra de Dios nos da testimonio de eso. Este seminario va a contar con 4 temas que se van a abordar en unas 12 horas. Hoy nada más tenemos aquí media hora, pero solo voy a abordar una introducción. Pero vamos a abordar en este seminario el tema de la visión de Dios, el tema de la gloria de Dios, la proclamación del Evangelio de Dios y la salvación de Dios. El objetivo es que al terminar el seminario estemos listos para participar o tomar una decisión de qué manera vamos a participar en la misión de Dios, pero también cómo vamos a alinear nuestros proyectos personales para que contribuyan a la obra de Dios. Bueno, yo me imagino que todos tienen su Biblia, no tenemos una presentación, pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis 7:9. Entonces ahora le voy a pisar un poquito el acelerador para dar esta introducción. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Quisiera leer este texto porque todo el seminario está basado solo en estos 2 versículos. Porque la palabra de Dios siempre nos da muchas herramientas para la vida, hermanos. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, todos ustedes saben que el escritor de Apocalipsis fue el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, explica el apóstol Juan que estaba en la isla de Patmos preso. Estaba por causa del Evangelio de Cristo. Dice que estaba allí y estando allí el Señor le reveló lo que había de pasar y hasta le dijo el Señor: anota lo que va a pasar, te voy a mostrar lo que va a pasar. Y el apóstol Juan se pone a escribir la visión o la revelación. El Apocalipsis quiere decir la revelación. Entonces se pone a escribir la revelación. Y en toda esta revelación, el Señor le muestra tantas cosas que van a suceder. Y les dijo, y después de escribir esta revelación, repártela en las 7 iglesias. Y es un mensaje a las 7 iglesias, que a veces decimos las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Y es enviado este mensaje a las 7 iglesias, pero dentro de esta revelación, Dios le muestra, después de mostrarle muchas cosas que van a pasar al apóstol Juan, Dios le muestra cuál es la visión de Dios, qué es lo que Dios quiere lograr, cuál es su objetivo. Dios es el maestro de la visión, de los objetivos, de los planes. Dios nos enseña cómo hacer todo esto. Y lo que ve el apóstol Juan es que el Señor le muestra que habrá una gran multitud. Y de ahí le muestra que será gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Por eso sabemos que Dios sí se interesa que todos los pueblos de la tierra, sea cual sea su cultura, su idioma, su contexto, Dios está de acuerdo que su evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Y
mucho más, pues que su palabra sea traducida y predicada. Dios, hermanos, tiene una visión, Dios tiene un camino y un plan para alcanzar esa visión. Su visión tiene que ver con la salvación completa de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y esta es su visión, su objetivo, y lo hace por su gran amor por toda la humanidad, perdida y separada de Él por causa del pecado. Su plan es darnos vida abundante. Hermanos, la visión de Dios es totalmente a nuestro favor. Y es a partir de allí que nosotros debemos entender que de verdad Dios está de nuestro lado. Dios no está en contra del ser humano, Dios está a favor del ser humano, a pesar de su pecado, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios está y sigue a nuestro favor. Dice el libro de San Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que, hermanos, por más que nosotros fallamos, pecamos, Dios no deja de estar a favor nuestro. Dios está a favor nuestro y su meta, su visión es que todos nosotros seamos bendecidos, seamos restaurados, seamos sanados. Me encantan las palabras del Apocalipsis que dice en el mismo capítulo 7, versos 16 y 17, es algo muy hermoso que dice el Señor, qué es lo que Él quiere hacer. Y Él hace todos los días y hoy lo puede hacer con nosotros. Apocalipsis 7, verso 16 dice, aquí está su visión, hermanos, el objetivo de Dios. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Toda esta gente de la visión que tuvo el apóstol Juan, gente de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, incluyéndonos todos nosotros, el objetivo de Dios es sanarnos. El objetivo de Dios es limpiar las lágrimas o las lágrimas de nuestros ojos. El objetivo de Dios es desaparecer el sufrimiento que padece el ser humano. Si nosotros sufrimos, hermanos, no se preocupe. Dios promete, Dios ha jurado por sí mismo, se ha comprometido por sí mismo que quitará todo dolor, toda tristeza, todo fracaso por el que hemos pasado, toda pobreza por la que hemos vivido, Dios la quitará. Esa es su promesa, ese es su objetivo, esa es la visión. Él un día nos va a quitar todo sufrimiento y lo va a quitar de cada pueblo. Nosotros, los que venimos de un contexto de mucha pobreza, a veces nos sentimos pues muy poca cosa. O no solamente la pobreza material, porque hay cosas peores que la pobreza material, ¿verdad? A veces nos sentimos con muy baja autoestima, o a veces hemos sufrido tantas decepciones o traiciones o toda clase de sufrimiento, pues que no podemos ser felices, o que todo este pecado que ha entrado al mundo pues nos ha robado esa felicidad. Pero el Señor promete, su visión es salvarnos completamente, integralmente, y eso es lo que Dios hace, hermanos. Creo que el nombre de este lugar, Centro Plenitud, siempre yo he pensado, ¿por qué le pusieron Centro Plenitud aquí? ¿Qué tiene que ver, no? Pero realmente
Eso es lo que Dios hace. Nos da una vida plena, una vida abundante. Y eso es, por eso estamos aquí reunidos, porque este es un lugar donde podemos recibir la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que de verdad nos da vida plena, vida abundante. Hermanos, Dios tiene una visión muy clara y es restaurar la vida de las personas. No importa de dónde sean, no importa su historia, no importa su cultura, no importa su idioma, Dios lo hace por medio de su palabra revelada. Dice la Biblia que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Así que por medio de su palabra, Él nos sana, Él nos restaura. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos continuamente en ese proceso de ser sanados, de ser bendecidos, de ser capacitados. Entre más conocemos a Dios, entre más recibimos la palabra de Dios, hermanos, más preparados estamos, más sanados, más limpiados, más nuestra mente se alinea a Dios. Entre más nos relacionamos con Dios y entre más recibimos su palabra, mejor estamos. Yo recuerdo bien mi niñez y mi juventud, como viniendo de este contexto indígena, aunque nos sentíamos o sabíamos que éramos pobres, pero mi abuela era una mujer que amó a Dios, conoció a Dios, aprendió español para poder entender la Biblia, porque no teníamos Biblia en zapoteco. Tuvo que aprender español, pero con su poco español nos transmitió la palabra de Dios y nos sentíamos cada día, nos sentíamos enriquecidos, porque mi abuela amó tanto la palabra de Dios que en las noches cantábamos himnos, leíamos la Biblia. En nuestra pequeña casa de cartón y de carrizo y de pedazos de lámina que teníamos, pero nos sentíamos muy felices. No sentíamos tanto la pobreza material porque teníamos la palabra de Dios. Así que la pobreza material o la necesidad material no es lo más importante, no es lo peor, sino la pobreza espiritual. Eso sí es lo peor, cuando no conocemos al Señor. Pero el objetivo de Dios, la visión de Dios, es restaurar a las personas por medio de su palabra. Y es hermoso lo que Él tiene preparado para todos nosotros, que es sanarnos, pastorearnos, quitar las lágrimas, borrar nuestras tristezas. La palabra nos restaura y nos da dignidad en todos los sentidos, hermanos. A veces sentimos que hemos perdido dignidad en muchos pueblos por toda la historia de nuestro país, ¿no? La historia de colonización, de castellanización, de imposición de un Estado, etc. Y se sigue sufriendo. Pero la palabra de Dios es la que nos restaura y nos da dignidad en todos los sentidos. Dignidad quiere decir devolver a alguien el valor que Dios le da o que tiene originalmente. Y eso es lo que Dios hace. Dios restaura el valor que Él nos ha dado desde un inicio. Así que cada persona, cada familia, comunidad, nación necesita la salvación que Dios da. No hay programa social, organización, iglesia que restaure o que salve como Dios salva. Esa es la visión de Dios. Entonces, una vez que sabemos que esa es la visión de Dios, darnos vida plena, restaurarnos en todos los sentidos, entonces nosotros podemos pensar, ¿qué voy a hacer yo para participar en la misión de Dios, en la obra de Dios? Es hermoso saber que los beneficiarios principales de la visión y la obra de Dios somos nosotros, los seres humanos. Miren cómo dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Vamos a leer la Biblia en Hebreos 2:14. Aquí dicen las Escrituras:
O si alguien lo tiene, que lo lea, Hebreos 2:14 al 16. El 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a toda la humanidad. Esa es la visión de Dios, restaurar a todo ser humano, librarnos de esa esclavitud en la que estábamos, de esa tristeza, de esa esclavitud lejos de Dios. Esa es la visión de Dios, hermanos, ese es el deseo de Dios. Restaurar, bendecir a todo ser humano. Pero ahora hablemos de nuestra visión personal. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes tienen una visión para su vida? Me imagino que todos tienen una visión para su vida. Me imagino que los hermanos que acaban de llegar a esta ciudad tienen una visión. ¿Por qué vinieron aquí? ¿A qué llegaron aquí? Seguramente el Señor los ha traído. Seguramente ustedes tienen una visión, un sueño, un proyecto. Y yo quisiera invitarles que pensemos en eso, en nuestra visión, en nuestros proyectos. Cuando yo conocí aquí Centro Plenitud, y cada vez que vengo y veo este lugar y dónde están ubicados, a mí me hace pensar que ustedes tienen una visión importante. Creo que están en un lugar muy privilegiado, muy importante, muy estratégico, y estoy seguro que el liderazgo de la iglesia se reúne soñando. ¿Qué va a hacer? Hace rato me comentaban que tuvieron que arreglar hacer reparaciones por el agua, ¿no? Y arreglaron, invirtieron dinero todos ustedes, porque ustedes tienen una visión. Que si bien es una visión material, contribuye a la obra de Dios, contribuye a la misión de Dios, para que los que estamos aquí, para los que conozcan el Evangelio por medio de esta iglesia, de esta congregación, sean restaurados y sean bendecidos. Es necesario tener una visión personal, hermanos. Todos nosotros, es importante que tengamos una visión, cualquiera que sea nuestra edad. A veces hay quien dice que el que deja de soñar, pues ha dejado de vivir, dicen, ¿no? Hay declaraciones así. Pero la verdad es que cuando el Señor nos restaura, el Señor nos salva, pues también el Señor pone sueños en nuestros corazones. Dice la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted desea tener una casa, a lo mejor eso viene de Dios. Si usted desea estudiar todavía, puede ser que eso viene de Dios. Si usted quiere un auto nuevo, como yo, porque me gustan los autos, pues a lo mejor eso viene de Dios también. A lo mejor usted quiere tener un ahorro en su cuenta bancaria. Bueno, me parece muy bien. No tenemos que pensar si eso es del mundo o es de Dios, porque todo es de Dios, hermanos. Dice la Biblia que todo es de Dios, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea lo material, todo es de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo ese sueño, esa visión se va a alinear a la visión de Dios? ¿Qué vas a hacer con ese sueño? Yo me imagino que sueñan aquí con terminar el edificio. Y es más, yo cada vez que vengo y vengo en mente decir, voy a ver qué avance hay. Y sinceramente les confieso que cuando vengo, veo el edificio y digo, voy a ver qué avances hay. No lo saben, ni el hermano Luis Janeiro no me comisiona tampoco para eso.
pero yo vengo con la curiosidad porque estoy expectante de la visión de esta iglesia, ¿no? Y lo material tiene que ver con lo espiritual, porque lo material lo hacemos porque queremos avanzar en la obra de Dios. Si tú quieres avanzar en lo material, me parece perfecto, porque si tú avanzas en lo material, en lo académico, en lo social, pues yo creo que también el evangelio va a avanzar por medio de ti. Si tú te mueves en círculos sociales, especiales o de diferentes segmentos, como nosotros que nos movemos más entre los pueblos indígenas, bueno, allí somos útiles en la obra de Dios. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo y apenas estoy empezando, pero lo que quiero decir es que se requiere una visión, pero que esa visión, hermanos, personal, tu visión, se alinee a la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a contribuir a la visión de Dios? Con tu nuevo carro, con tu dinero, con tu educación, con tu posición social o con tus pocas posesiones. ¿Cómo eso va a ser útil a la obra de Dios? Decide. Yo quisiera que hoy nos vayamos pensando cómo vamos a ser más útiles a la obra de Dios. Porque lo que no debemos hacer es pensar solamente en nuestro propio beneficio, sino pensar más allá. Porque el Señor dice, cielo y tierra pasarán, tu casa pasará, tu carro pasará, tu ahorro pasará, pero la palabra de Dios no pasará, dijo el Señor. Los que han contribuido para que la palabra de Dios llegue a un pueblo, usted se va a ir, yo me voy a ir con el Señor cualquiera de estos días, pero la palabra quedará para la nueva generación, para el niño, para el joven, y mi trabajo quedará para siempre. Si tú lo compartes, si tú inviertes tu dinero, tu profesión, o lo poco que tú tienes, como la viuda del que habló el Señor, ¿verdad? Que dio poquito, pero dijo, esta dio más, porque dio todo lo que tenía. Si tu visión se puede alinear, si tú puedes trabajar para que tu visión se alinee a la visión de Dios, vas a ser muy útil. Y voy a terminar porque si no le sigo. Dice Proverbios, sin profecía el pueblo se desenfrena. En la versión 60. En la NBI dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios en Dios habla hoy dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Hermanos, cuando yo era más joven, yo tenía muchos sueños, yo quería ser piloto aviador, no lo fui, pero Dios me puso a hacer algo mejor, ahora lo veo. Digo, este es el mejor empleo que podía tener. Nuestros sueños materiales está bien, pero encomiéndalo a Dios. El Señor Jesucristo dijo, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Alineemos nuestra visión a esta visión de la que hablamos. ¿Cómo vas a ayudar para que se cumpla la visión de Dios? ¿Cómo vas a hacerlo? A partir de tu visión, de tus proyectos, de tus planes, está bien, pero ¿cómo eso va a ayudar? ¿Qué vas a hacer para que la obra de Dios avance? Toma tu decisión. Pon en las manos de Dios esa decisión. Hoy que es mi cumpleaños, yo quiero decir, ayer hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo quisiera que los días que me des en adelante, pues quiero ser útil en tu obra. Ojalá que mi vida sea útil y que hasta mi muerte sea útil. Ojalá que así sea, porque sembrar nuestra vida, sembrar nuestra existencia para la obra de Dios es lo mejor. Y aunque pienses que puedes hacer poco,
pero Dios con ese poco puede hacer mucho. Con la pequeña semilla, Dios multiplica todo. Bueno, quiero terminar pidiendo a Viviana que termine este mensaje, a ver cómo le hace para arreglar mi desorden. Ella como traductora indígena mixteca, pues que comparta cuál es su visión como una mujer indígena. Porque a veces pensamos, o mucha gente todavía piensa, pues el indígena no sabe mucho, ¿no? Todavía hay sociedades que piensan eso. Pero aquí tenemos una mujer indígena, traductora mixteca, que aprendió el español muy tarde en su vida, o muy joven, más joven, no de niña. Bueno, todavía es joven, porque si no al rato me va a regañar. A ver, Viviana. Yo creo que voy a tardar nada más 1 hora más. No, hermanos, conocí al Señor cuando era muy niña. Y no voy a contar toda la historia, pero yo cuando llegó el Evangelio a mi comunidad, pues yo empecé a servir en la iglesia, en la pequeña iglesia. Y después, como aprendí a cantar, era cantante de niña. Entonces, mi papá siempre dijo, yo no tengo problema si tienes que ir a otra comunidad para compartir, para enseñar a la iglesia o las primeras iglesias que se formaban, porque era el inicio del Evangelio. Yo no voy a ser igual que los padres, ¿no? Otros padres que no dejan a sus hijos servir al Señor. Yo era niña de 10 años por ahí. Entonces dije, bueno, está bien. Y así empecé, íbamos a las pequeñas comunidades cerca de mi comunidad para servir al Señor y hasta esa era mi visión, ¿verdad? Eso era lo que quería hacer, servir en la iglesia y servir a las comunidades, pero Dios tenía algo más para mí, ¿no? Entonces, a la edad de 12 años, por primera vez leí una hoja, un borrador, no sé si ya lo conté aquí con ustedes, de un pasaje que cambió mi vida. Y este pasaje está en Hechos 20:24, que dice, y cuando habla Pablo, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando yo leí este pasaje, antes no había leído porque no teníamos Biblia, y menos en mixteco. Cuando yo leí este pasaje en mixteco, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque también quise estudiar, pero no había posibilidad para estudiar en la comunidad, tenía que salir a otra comunidad o la ciudad más cercana para estudiar. Y mis padres no tenían la posibilidad de que yo fuera a estudiar. Y entonces dije, bueno, Señor, yo quiero hacer una carrera. ¿Y qué voy a hacer, no? Y entonces, en el mismo momento, cuando yo realmente entregué mi vida al Señor, fue hasta entonces cuando yo entendí este pasaje, que yo no tenía que amar más mi vida o amar más lo material que había o quería. En las comunidades las mujeres, las niñas quieren, ¿cuál es su visión? Casarse y ya. Pero yo decía, no, quiero hacer algo más, ¿no? Y eso significaba que pues tenía que enfrentar muchas cosas, ¿verdad? Como mujer, ¿no? Y entonces dije a Dios, bueno, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Yo no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Y entonces inmediatamente después, bueno, pues me reclutaron unas misioneras para traducir el Nuevo Testamento. Ya fue algo más, ¿no? Pero no quedaba ahí porque no podía quedarme en mi comunidad. Tuve que salir a Estados Unidos y encerrarme ahí para hacer la traducción del Nuevo Testamento. No hablaba español, solo mixteco, tampoco inglés. Pero bueno, gracias a Dios terminamos el Nuevo Testamento. Y después volví a mi comunidad para enseñar, para leer y enseñar a leer el Nuevo Testamento a las iglesias, porque ya creció el Evangelio. Y entonces, después de eso, de estar involucrada en la traducción, conocer más la palabra de Dios, conocer más a Dios en mi propio idioma, pues mi visión fue ampliándose,
Entonces ahora ya no sirvo solo a mi comunidad, sirvo a otras comunidades en diferentes áreas. Ahora con mi experiencia en la traducción puedo asesorar a otros equipos de traducción, pero porque Dios cada vez me enseña que hay más que hacer, que no nada más era la traducción, no nada más era para comunidad, porque hay muchas comunidades que todavía necesitan la palabra de Dios en su idioma. Entonces ahí el Señor me está llevando, ¿no? Y ahora pues me he preparado, todavía tengo esa visión o ese sueño de un día certificarme como consultora de traducción, para poder consultar las traducciones en otros idiomas que todavía faltan en México. Y entonces, conociendo la palabra de Dios, es cuando podemos entender que hay más cosas que debemos hacer en el ministerio, en la obra de Dios, no importa la edad, ¿no? Yo empecé desde niña y todavía sigo joven, y hasta donde Dios diga, pues ahí estoy, y estoy dispuesta a servirle a donde Él quiera, no solamente en la traducción, quizás en otras áreas también, pero Él cuando nos llama, nos capacita y nos lleva y nos sostiene, y eso es lo mejor, ¿no? Gracias a Dios que cada día pues nos enseña algo nuevo en su obra, y hay que seguirle, ampliando nuestra visión, viendo más allá qué es lo que Dios quiere que hagamos, dónde quiere Dios y que invirtamos nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Pues, concluyendo, hermanos, la visión es importante, ¿no? Tener una visión personal, hay que trabajar por esa visión, por esos proyectos, pero sin olvidar el gran proyecto de Dios, ¿no? La gran visión de Dios, porque todo lo material, todo lo académico pasará, pero nuestro servicio a Dios va a quedar. Y muchos pueden ser salvos y restaurados por medio de nuestra participación, sea participación espiritual, por medio de la oración, por medio del servicio, por medio de la inversión económica, material, por medio de ir, bueno, por cualquier forma que el Señor te da oportunidad de servir por medio de esos proyectos personales que tú tienes, pues eso será lo mejor. Entonces termino invitándoles que reflexionemos cómo tu visión personal, tus proyectos personales pueden contribuir a la obra de Dios. Me imagino yo que ustedes han de saber cuál es la visión de Centro Plenitud, y agradecemos que Centro Plenitud pues ha contribuido al ministerio de la traducción de la Biblia, y entonces todos ustedes están dentro de esa contribución, de esa inversión financiera que han hecho y espiritual para que muchos pueblos reciban la palabra de Dios. Pero también hay otros proyectos aparte de la traducción de la Biblia, ¿verdad? Hay evangelismo, hay discipulado, se apoya al ministerio de Sin Fronteras también, y otros. Me imagino que hay otros proyectos, y me gusta esta actitud y esta visión de Centro Plenitud, porque se ve que es una congregación visionaria. Pero para que la visión y los proyectos crezcan, pues sí se requiere una gran comunidad, o la participación de toda la comunidad. Así que si alguno de ustedes todavía no participa en un ministerio, pues hablen con los líderes. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo contribuir más? ¿No? Todo eso. Pues que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Y yo tengo un video, pero no sé si se pase ahorita o al final. Damos gracias a Dios porque después de 7 años de arduo trabajo, de sacrificio, de tiempo invertido, de sufrimientos tal vez, pero también de ver la gracia de Dios, de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, y ahora hemos podido completar la traducción de los 27 libros del Nuevo Testamento.
Los Mijes estamos ubicados en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, aquí en el estado de Oaxaca. Nosotros nos autodenominamos Ayuk-Yay. Ayuk está compuesto de 2 vocablos, que es A o Au, boca o lengua o idioma, y Yuk, que es monte o montaña. En este caso, Ayuk-Yay son personas del idioma de la montaña. Nuestra variante cuenta con aproximadamente 40,000 hablantes, que estamos distribuidos en toda la zona de Guichicovis. Sabemos que hay una gran necesidad de llevar el Evangelio, de compartir el Evangelio en nuestra propia idioma, en Mije, porque aquí en mi pueblo, pues mayoría del 70% que no hablan en español. La vida de las mujeres mijes han recibido rechazos o han sufrido, la mayoría de las mujeres, desde la infancia. Y ahí es donde la palabra de Dios, cuando llega, transforma las vidas. Así como Jesús, ¿verdad?, le transformó la vida a la mujer samaritana, porque el agua que Él ofrece es agua que sacia. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios te cambia las vidas. Grabamos los 4 evangelios. El impacto ha sido muy bueno, hermano. La gente lo escucha. Las amas de casa lo ponen ahí en su cocina y están escuchando el audio. Entonces, en el campo, en la cocina, en la escuela, en el negocio, se está escuchando. La palabra de Dios es la semilla y Dios hará su obra. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hará su parte. Recientemente también en una iglesia, una hermana se acercó y en el instante en que se les estaba explicando cómo usar el proclamador, empezó a escuchar y dice: eso es lo que yo necesitaba, eso es lo que estaba esperando. Estoy enferma, estoy sola en mi casa, no tengo nadie con quien platicar, pero esta será mi medicina. Sé que no estoy sola, sé que Dios está conmigo y tengo su palabra, y aun cuando nadie esté a mi lado, yo sé que Dios está conmigo. Bueno, gracias al Señor que ya tenemos los 4 evangelios traducidos en Mije, que nos ha servido de mucho, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Pero sí nos gustaría tener en nuestras manos lo que es el Nuevo Testamento completo, desde lo que es Romanos, 1 de Corintios, lo que es Santiago, Hechos, Apocalipsis. Queremos el Nuevo Testamento en Ayuk para que se siga escuchando en la montaña, para que siga leyendo, para que siga evangelizando a todos los que vivimos aquí en el rancho, en las montañas, para que ellos puedan leerlo, puedan escucharlo. Nos han dicho, ¿y cuándo va a salir el Nuevo Testamento completo? Ya están con ansias de tener ese Nuevo Testamento. Y es allí donde decimos, Dios nos da gozo, nos da alegría como equipo de escuchar que hay personas que están esperando el Nuevo Testamento. También se ha completado la grabación de los audios. Ahora vamos rumbo a la publicación del Nuevo Testamento. Después de 7 años de arduo trabajo que hemos tenido como equipo de traducción, ha llegado el momento de publicar el Nuevo Testamento. Y en nuestro corazón está el publicar 2,000 ejemplares. Podemos aportar ofrendando desde un ejemplar o lo que el Señor ponga en tu corazón y que participes en este ministerio. Con tu iglesia también te puedes unir a nosotros, a toda nuestra celebración, porque todos los Ayuk somos uno y necesitamos llevar este evangelio a nuestra gente Ayuk. Queremos que esta palabra esté presente en la montaña, queremos que la palabra se extienda, que corra en los hogares mijes, en los corazones mijes, y que las vidas de nuestra gente mije sea transformada, seamos dignificados también como personas, como indígenas, y que todos juntos podamos glorificar a Dios. Podemos entenderlo de la mejor manera, que el Nuevo Testamento pues es la fuente de palabra, de vida que nunca se acaba.